L'any 1862 és quan va néixer la Teresa Claramunt. Va néixer a Sabadell, d'una família treballadora, humil, i ella des de nena va anar a la fàbrica a aprendre primer a filar. Després el procés era una nena que entrés a la fàbrica, aprenia primer amb la filosa. Bueno, la primera, en aquell moment ja eren més modernes que aquestes tan idíl·liques que posen una dona amb el gat a terra i amb la roda grossa i la petiteta, no? I el floc de cotó. I ja hi havia unes que s'havien inventat a Berga que anaven molt més bé. I a més hi havia diverses rodes a la vegada, anaven amb un pedal, tenien les mans lliures, etc. Llavors aprenien a fer nusos i llavors és quan podien ja a la fàbrica. Els telers antics, el problema que tenien és que es trencaven molt sovint els fils, perquè els fils eren, en primer lloc, eren 100% cotó o seda o que fos un material natural, i després el filat no era molt uniforme, és a dir, el fil, si el veiéssim amb una gran lupa, doncs veuríem que hi ha moments que és molt fi, més gruixut, més fi, i sempre naturalment es anava trencant per allò més fi. Llavors, la rapidesa en fer un nus, això es pagava, no tenia preu, perquè mentre es feia el nus el teler estava parat. La Teresa va ser nuadora, i després ja va ser teixidora, però ella ja cap als 16 anys va veure que això no anava. És a dir, això de que les dones estiguessin tan resignades, ella el que el va sobtar, més que el grau d'explotació de les dones i dels homes, era el grau de submissió, és a dir, com això es donava per fet que fos natural, és a dir, creure que, bueno, pues, ara he dit que ho faria en català i en castellà, bueno, pues ahora me vais a oír. Entonces, se dio, en fin, no entendía cómo las mujeres, sobre todo, estaban supeditadas primero a sus hombres y después todos, hombres y mujeres, supeditadas al capital, a los explotadores, a la gran... Avui mateix és el mateix. Pues... Han fet graus de difusió, però... Sí, sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que fue tomando conciencia, se puso en contacto con gente que pensaban como ella, se liaron y ya la tenemos que a finales de siglo organizó, ella fue de las primeras a organizar una huelga de mujeres de textil en Sabadell, una huelga general. En principio tuvo bastante éxito, luego, claro, era de las primeras, la primera huelga que se conoce en Sabadell. ¿Qué pasó? Mucho miedo. Los obreros, los patronos ya habían aprendido aquello de la manera de asustar es cerrar la fábrica y dejarlos fuera. Como son ellos los que han dejado el trabajo, pues no tengo por qué readmitirlos. Tenemos que pensar que no había ninguna reglamentación laboral, por lo tanto no podías apelar a nadie ni a ninguna justicia, aparte que no te hubieran dado la razón. Pero no estaba reglamentado, ni los horarios, ni las condiciones, ni lo de los niños, ni las niñas, ni nadie. Además, había muchos accidentes laborales, los accidentes no se cubrían en absoluto. O sea, tú tenías un accidente al hospital, del hospital a casa, si luego volvías, y si no regresabas, pues te quedabas fuera, sin ninguna compensación de nada. Teresa Claramunt vino a vivir aquí, ya unos años más adelante, con su compañero, Antoni Gurri, se instaló aquí y desde aquí ya conoció, porque en aquellos momentos acababa de fundarse en la calle de la Cadena la primera asociación de mujeres de España, con López de Ayala y la otra, Amalia Domingo Soler. Amalia era espiritista y López Ayala era una mujer masona, era descendiente de republicanos, ella se profesaba republicana, y las dos mujeres, claro, de una talla excepcional, humana ya. Y sobre esta talla humana, pues con todo un bagaje que adquirieron de conciencia,
con estas se sintió bien. Y las tres estas hicieron mucho ruido, muchas charlas. Teresa Claramunt, al cabo del tiempo, fundó una escuela, la primera escuela laica liberal, libre pensadora, en la calle de San Pau, número 31, para mujeres. Allí por las noches había clases de todo lo que les interesara, desde leer, escribir, concienciar la historia, lo que es el sistema del capital, cuál es el sistema de explotación, los derechos humanos, aunque no sean reconocidos por ningún Estado, que es lo mismo, porque aunque los reconozcan, luego tampoco hacen nada para que se practiquen normalmente. Fue una escuela realmente en el sentido de que salieron muchas mujeres que en principio iban allí a lo mejor solo para saber 4 cositas, salían auténticas militantes. La escuela luego fue cerrada, naturalmente fue clausurada porque se consideraba un nido de subversión. Teresa Claramunt luego viajó, estuvo por Italia propagando las ideas. Claro, ella llegó un momento en que el trabajo le era imposible, porque era muy conocida, no podía entrar en ninguna fábrica porque no era admitida, y se dedicó unos años que estuvo viajando muchísimo, incluso viajó hasta el sur de España, predicando, o sea, anunciando las ideas libertarias. En Ronda fue detenido, iba con Leopoldo Bonafulla, un hombre que escribió también, anarquista, que escribió diversos libros, y fue detenido por la Guardia Civil, regresó aquí. En el año 1893, sabéis que hubo el atentado aquel, que desde el segundo o tercer piso, un tal Salvador lanzó, como quien nada, 2 bombas Orsini en la platea donde estaban. Claro, provocó mucha sangre, muchos destrozos, y entonces naturalmente era la hora del gobierno de ejercer una represión muy fuerte. Fue detenida mucha gente, entre ellas otra vez Teresa Claramunt. Más adelante, y este fue el episodio que marcó más su vida, en el año 1896 se dio el episodio de aquel que cuando empezaba la procesión del Corpus en Santa María del Mar, delante del Borne, salieron por la puerta de atrás la procesión, y así que empezó por la calle Canvis Nous, muy cerca ya de Correos, una calle muy estrecha, alguien desde la azotea, el terrado, lo que sea, también dejó caer 2 bombas, y hubo una salvajada, claro, aunque fuera procesión católica, pero dejarlas caer así como, a ver, ¿quién la coge, no? Hubo muchos muertos, y entonces sí que se inició una caza de brujas. Fue el pretexto realmente para desmantelar todo lo que había y pudiera haber que sonara algo a oposición al gobierno. Por ejemplo, mucha gente republicana, pero de lo más moderada posible, que ahora diríamos pequeños burgueses, también fueron detenidos, Opera Coruminas y muchos otros, y Teresa Claramunt, claro, fue detenida. Y esto dio pie a aquel célebre proceso de Montjuïc tan bestia. Llegaron a ser detenidas 400 personas en Barcelona en todo esto. Fueron alojadas en el castillo de Montjuïc, todas las cárceles que había estaban repletas. Teresa fue ingresada en la cárcel de Amalia, de aquí, de la calle Folch y Torres, o aquí, sí, más abajo. Y allí. Allí se encaró tuvo discusiones con las monjas y les echó en cara que eran unas salvajes. Por ejemplo, las monjas, una cosa que tenían, si una mujer que tenía un crío pequeño, lo tenía en la cárcel cuidándolo, si esta mujer se discutía con una monja o transgredía el reglamento, pues le quitaban el niño durante una temporada, ¿no? O enterraban a la mujer sin el niño, o sea, bestialidades de este tipo. Ella vio un caso de estos y se lo echó en cara a las monjas, y entonces la mandaron a Montjuïc, donde estaban los sospechosos más sospechosos, a pesar de que se tiene por cierto que ninguno de los que fue encerrado fue el que tiró las bombas.
Se cree con bastante fundamento, sin poderse demostrar, que esto fue un atentado organizado por el mismo gobierno para proceder a la liquidación del movimiento obrero que estaba creciendo a marchas forzadas, sobre todo después del retorno de más de 100.000 soldados de Cuba, que estaban cabreados porque ni habían cobrado, habían visto morir miles de compañeros, aquí regresaron sin trabajo y claro, no había trabajo, 100.000 jóvenes que te vienen se quedan aquí y ingresan la mayoría de ellas en movimientos revolucionarios, esto no podía ser, ¿no? Entonces se cree que... saben manejar armas. Sobre todo que saben manejar armas. Pues saben, claro, tienen las armas y tal, y organizaron una depuración del movimiento muy bestia. Teresa aquí fue torturada porque ella, claro, confesaba que ella no había participado en nada. Esto lo decían todos, porque realmente es que nadie, había demostraciones de gente, por ejemplo, Tomás Asqueri no estaba en Barcelona cuando se echaron estas bombas. Sin embargo, no solamente fue uno de los 5 que fue fusilado al final del juicio, fueron fusilados 5 personas, ¿no? Teresa también fue torturada y desde entonces su salud quedó ya muy tocada, ¿no? Teresa, a pesar de todo, ya no trabajó en fábricas, pero pasó a lo que ella podía hacer, que era con la cabeza, una persona autodidacta, sin ninguna formación escolar. Dirigía un periódico, después fundó otro, El Productor creo que era, hasta que, bueno, se apagó la llama, ¿no?